Bendiciones y shalom. De nuevo aquí saludándoles y compartiendo con ustedes esta versión que hemos adquirido. Es la versión actualizada, la Sefer Dabar al-Staff. Sé que muchos la rechazan, pero pues nada, yo la estoy utilizando ahora mismo como una referencia de estudio para comparar con los otros textos que tenemos que nos presentaron en las diferentes versiones en español. Así que pues nada, esta está adaptada al hebreo y está actualizada. Entonces vamos a hacer una oración y comenzamos con la lectura de Romanos 13. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, por este tiempo que tú nos permites pasar, en este momento que tú nos regalas el descanso. Tú eres nuestro descanso, nuestro Shabbat. Gracias por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos a obedecer. Gracias porque tú mismo te hiciste obediente para enseñarnos a nosotros también a cómo obedecer tu palabra. Bendícenos en esta lectura, Padre eterno. Ayúdanos, guíanos con tu ruach, con tu espíritu de santidad, para que podamos entender y comprender correctamente lo que tú nos quieres enseñar. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Este capítulo 13 he estado pues analizándolo desde hace unos días, hace un tiempo, junto con mi esposa hemos estado hablándolo y compartiendo muchas cosas a través de esto, y el Eterno me permitió salir de mi país para poder comprender justo en este tiempo y en otros países, aquí en el exilio, digámoslo así. El Eterno ha permitido que pasara todo esto para ver en otras naciones. He estado en otros países, en otras naciones, y así he aprendido lo que quiere decir el apóstol Shaul o Pablo en este texto que vamos a leer ahorita mismo. Dice: toda alma esté sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea de Yahweh, de Yud-Hei Vah-Hei, y las autoridades que existen por Yahweh han sido ordenadas. Por lo tanto, todo el que resista a las autoridades está desobedeciendo a lo dicho por Yahweh, y los desobedientes o los rebeldes llevarán sus iniquidades, porque los gobernantes o regidores no son para ejercer terror sobre los que hacen el bien, sino sobre los que hacen el mal. Por lo tanto, si tú no deseas temer a las autoridades, haz el bien y tendrás tú el reconocimiento de ellas, porque ellas son ministros, ellos son ministros de Elohim para lo bueno. Por eso, haces lo bueno, ten temor. Por eso sí, haces lo bueno, ten temor. Porque no ha desatado el cinto de la espada, porque ministros de Elohim son para pagar recompensa y para derramar ira sobre los que hacen el mal. Por lo tanto, debemos estar en sujeción, no solo por la ira aparte del temor al castigo, sino también nosotros conocemos nuestra obligación. También, por esto se pagan impuestos, porque son servidores de Elohim. Ellos están en pie por esto, atendiendo continuamente estas labores. Es decir, ellos viven y ganan su salario por lo que hacen, por el trabajo, ¿no? Por lo tanto, denle a todo hombre lo que le deban. Si debes impuestos, págalos. Si le debes a alguien respeto, págale respeto. Si le debes a alguien honor, págale honor. Y no estén en deuda con nadie, solamente el amarse el uno al otro. Porque cualquiera que ame a su prójimo, vea lo que dice, guarda la Torá. Vaikra o Levítico 19:18, ese es un mandamiento. Porque los misbot, los mandamientos, dicen: no cometerás adulterio. Vea estos mandamientos que dicen: no cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás. Éxodo 20 del 13 al 17. Con todos los otros mitzvot, mandamientos, todos ellos incluyen este texto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto también lo dijo Yeshua, Vaikra 19:18. El amor, aquí viene el punto, la clave de todo esto. El amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es confirmación de toda la Torá. Recuerden que Pablo también nos dice que Elohim, nuestro Elohim, o como lo pusieron, nuestro Dios, es amor. Es amor. Y como esto ustedes hagan,
reconociendo ustedes que han llegado la hora de despertar del sueño, porque nuestra Yeshua, nuestra salvación, está cerca ahora desde el día en que vinimos a creer. O sea, está más cerca. La noche ha pasado y el día se acerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de instrumentos de armas de luz. Y caminemos bien en la luz del día. Andemos modestamente, no en glotonerías y en embriaguez, y exponiéndose públicamente en desnudez, en lascivia, en prostitución, en incesto, y no practicar la lujuria, ni andar en riñas y celos, sino vístanse del Adón Yeshua HaMashiach y cuiden sus carnes, pero no satisfagan sus deseos. Amén. Muy buen consejo este que nos da al final y muy espiritual todo esto. Recuerden que toda la palabra del Eterno se recibe espiritualmente. La Torah es espiritualmente, y todo lo que dice aquí, esto que Pablo nos da este consejo, que andemos en la luz, es decir, andemos en la Torah, bajo sus mandamientos, bajo obediencia. Si estamos en obediencia, dice Yeshua, que si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, o sea, si tu ojo es bueno, dice Yeshua, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Así que mucho ojo, pongamos mucho empeño en esto de cuidarnos de verdad de lo que recibimos, de lo que vemos. Entonces dice, exponiéndose públicamente en desnudez, lascivia, prostitución, incesto. Mucho cuidado con esto, debemos alejarnos de esto. No practicar la lujuria, ni andar en riñas, en celos, en peleas, en contiendas, dice en otra versión. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de que porque cualquiera que ame, vea lo que dice Pablo aquí, a su prójimo, el que ame a su prójimo, cosa dura, trabajo duro nos está dando el Eterno, ¿verdad? En este mandamiento, dice, todo el cualquiera que ame a su prójimo, que dicen, guarda la Torah. Es decir, guarda el mandamiento, los mandamientos de la Torah. ¿Cuáles mandamientos? Pues mírenlos, aquí están. Ahí nos está presentando estos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, que se resume en esto. Este incluye, o sea, estos mandamientos de Éxodo 20, incluye este de Vaikra, de Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cómo nos estamos amando a nosotros mismos? Pues imagínense, si usted está en depresión, en cabizbajo, está mal, está en un momento difícil, pues levántese, anímese usted mismo, hable con el Eterno, pídale el Espíritu de Dios al Ruach HaKodesh para que Él le dé fuerza a ustedes. Y una vez que ustedes entren en este punto de amarse, del amor a usted mismo, pues usted va a poder amar a su prójimo también. Entonces, todo este conjunto de mandamientos que están aquí se aplican, todavía siguen vigentes. La gente dice que la Torá ya fue cancelada, que la Torá fue abolida, que la Torá fue, que los que están en la Torá están bajo maldición, que la Torá y que la Torá está mal, que la ley de Moisés. Pero vean, Pablo nos está enseñando esto, y esto es Torá, esto es la instrucción, es la ley del Eterno, que no es la ley de Moisés, es la ley del Eterno. Así que si usted dice que la ley fue abolida, entonces todo esto ya no hay que cumplirlo. Entonces ya no hay que cumplir nada de los mandamientos, ni siquiera este de amar a su prójimo como ustedes mismos, porque eso está en la Torá, en Vaikra, en Levítico. Porque según el sistema religioso toca arrancar todo lo que está en el Antiguo Testamento de su Biblia, arránquelo según eso, porque todo eso quedó abolido, quedó abrogado, quedó cancelado, y solamente hay que amar a Jesús. ¿Será cierto eso? ¿O será que el apóstol Pablo, Yeshua y todos los profetas nos están enseñando esto mismo? Que debemos volvernos a hacer teshuvá, volvernos a el Eterno. Y aquí está la parte que yo quería, digamos, alargarme un poco más. Que Pablo, el apóstol Saúl, nos está presentando este punto que es incómodo, va a ser incómodo esto. Como siempre les digo, sé que esto no va a gustarle a algunos, sé que algunos no van a querer darle like, porque no, eso no me gusta, porque a mí me gusta más lo que dice un profeta por allá que escuché, pero se nos hace más fácil escuchar un falso profeta, un profeta que diga las cosas bonitas, a escuchar a alguien que diga la palabra del Eterno, que diga la verdad. Pablo nos está presentando aquí una obediencia ¿a quién?
Una sujeción ¿a quién? A las autoridades superiores, es decir, a los gobernantes. No, es que ese no me gusta porque ese es de la izquierda. No, este es republicano. No, este... Entonces no le damos importancia a esto que el apóstol Shaul nos está presentando aquí. Vamos a recordar, ¿verdad? Dice que debemos estar en sujeción a los gobernantes. No, un ejemplo, en mi país, pues yo tuve que salir de mi país, el Eterno me sacó de mi país para poder comprender este mandamiento, esto que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, estando en desobediencia, quebrantamos mandamientos, quebrantamos la Torah y hacemos las cosas mal. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo que nos debemos sujetar, someter, hacer las cosas correctamente como lo piden, ¿verdad?, los ministros. Yeshua dijo algo muy interesante, dijo: den al César lo de César y al Eterno, a Elohim, lo del Eterno, lo que es del Elohim. Es decir, al César denle los impuestos, páguenlos, sí. Si ustedes deben impuestos, páguenlo, dice aquí el apóstol Pablo. Paguen lo que tengan que pagar. Pero voy a presentarle un momento la historia de Daniel. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, tenemos un caso que ellos fueron llevados al cautiverio. Recuerden que Daniel, voy a ver si lo puedo hacer rápido. Daniel, para los que no saben, les cuento rápidamente. Daniel fue uno de los que servían en el templo, ¿verdad?, con unos amigos, ¿verdad? No recuerdo muy bien los nombres, Ananías, Misael y no recuerdo el otro, que después fueron llamados por Nabucodonosor, Sadrach, Mesac y Abednego. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Y Belsasar también se llamaba un nieto del rey de Babilonia, porque Belsasar era un dios de los babilonios. Y así le pusieron porque era el dios de la sabiduría. Y a Daniel lo tenían muy sabio. Por eso le pusieron Belsasar. Daniel y sus amigos, ¿verdad?, Sadrach, Mesac y Abednego, fueron a trabajar al palacio del rey Nabucodonosor. Y ellos, Daniel dice que se propusieron en su corazón no contaminarse de lo que el rey les daba a ellos. ¿Eso qué quiere decir espiritualmente? Que a pesar de que usted deba a esa autoridad que esté ahora mismo gobernando respeto, ¿verdad? Si hay que pagar respeto, hay que dar respeto, pero no quiere decir, porque vea que Daniel, cuando estuvo el rey de Judá, el último que estuvo, antes de ser llevado al cautiverio en Babilonia, ese rey de Judá hicieron todo lo malo, estaban haciendo lo malo, idolatría, estaban haciendo todo lo malo, quebrantando la Torá. Por eso Daniel, al final del libro, si ustedes leen, dice: hemos pecado, hemos quebrantado tus mandamientos, la Torá de Moisés, la Torá del Eterno, que es lo mismo, la Torá de que es Yeshua, hemos quebrantado tu mandamiento y por eso estamos ahora en el cautiverio. Entonces, en un país que el pueblo se ha rebelado tanto, la Torá, han quebrantado tanto los mandamientos, entonces viene eso, el Eterno utiliza a un gobierno que de pronto parece ser dictatorial, dictadores, parecen ser personas que están haciendo lo malo, pero realmente es el Eterno castigando a un pueblo que ha sido rebelde. Un ejemplo, países como Cuba, como Venezuela, Colombia, España, China, ahora mismo, bueno, los Estados Unidos, presidentes que la gente no les gusta, dicen: pero ¿por qué? ¿Por qué este presidente? Pero eso no es uno el que lo pone, es el Eterno, dice Elohim es el que pone, dice en otra parte: pone y quita reyes, gobernantes. Entonces el Eterno puso estos gobernantes en estos países, en ciertos países, para que el pueblo se arrepienta, se vuelvan a la Torá, pero lo peor de todo es que repiten la misma historia, van y se vuelven todavía, van a hacer brujería, hechicería, van a los hechiceros, van a los brujos, van y hacen todo mal, están, por lo menos la gente cree que hacer idolatría es solamente poner una virgen o una imagen de un santo y arrodillarse. No, también hacen idolatría cuando creen que en el país ahora nos va a solucionar esta mujer o este hombre que va a entrar ahora al país. Y no es un hombre el que va a solucionar los problemas del pueblo, es el Eterno, es Elohim el que va a solucionar los problemas del pueblo. Pero eso hay que entenderlo, eso hay que comprenderlo. Entonces Daniel lo llevaron al pozo de los leones. ¿Por qué? Porque él no quiso hacer lo que decretaron ellos. ¿Por qué? Porque él tenía su propia, seguía las leyes del Eterno, él seguía los mandamientos del Eterno. Sadrach, Mesac, Abednego fueron lanzados
a un caldero de fuego para ser quemado, pero dice que el ángel, el mensajero del Eterno, los salvó y no fueron quemados. Y todo esto, ¿por qué? Porque no se quisieron inclinar delante de un Dios falso. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, aunque nos ofrezcan, aunque nos digan, tome, venga, haga esto, el gobierno nos quiere dar esto, pero ¿a costas de qué? Y lo mejor es no quebrantar la Torá. Vea que Daniel, a pesar de que no quebrantó ningún mandamiento, pero tampoco desobedeció las autoridades. Él trabajó y hizo lo que hizo, y por eso él se mantuvo, y el Eterno lo mantuvo en el gobierno hasta, imagínense, salió de Judá, no murió. Llegó a Babilonia, él dijo, guardemos los mandamientos aquí en Babilonia, hagamos lo que el Eterno dice. Ezequiel también se lo dijo a él. Y luego ellos no desobedecieron al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Luego viene otro rey que era el general Nabuzaradán, y él tampoco desobedeció a Nabuzaradán. Y si ven, luego que viene el nieto que es Belsasar, tampoco desobedeció, sino que ahí fue cuando lo llamaron a él y él le dijo lo que el Eterno escribió con su dedo y descifró las palabras que estaba diciendo el Eterno a Belsasar. Y era porque profanaron los objetos que estaban en el templo de Elohim. Y luego de eso vinieron los persas con Ciro y el emperador que estaba en esa época, que no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero si alguien lo recuerda, pues me lo ponen en los comentarios. Entonces el emperador que Ciro vino como regente y se quedó en esa zona de Babilonia, y el emperador que decretaron para que Daniel lo mandaran al pozo de los leones, pero él lo salvó. Dice que el Eterno mandó un malajín, un mensajero, para que cerrara la boca de los leones, y no le hicieron daño, ¿ve? Entonces luego echaron a los que querían matar a Daniel, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que mientras nosotros estemos en obediencia a la Torá y a las autoridades, que es lo que el apóstol Pablo nos está presentando aquí, pues nos va a ir bien. Nos va a ir bien, solamente que no debemos quebrantar la Torá, y si nos ofrecen algo malo, pues no lo hagamos, no nos arrodillemos delante de ellos, porque no son dioses, no son Elohim. Así que ojo con esto, y muy hermoso este mensaje que el apóstol Pablo nos enseña. Lléveselo a su corazón y piensen lo que están haciendo, y si ustedes se rebelan contra las autoridades, pues se están rebelando contra el Eterno, por Elohim. Así que mucho cuidado, mucho ojo, pongámosle atención a esto y dejemos de estar hablando de los reyes, de los gobernantes, y más bien hagamos las cosas como el Eterno quiere que las hagamos. Así que vamos a orar y seguimos luego con esto. Padre, te damos gracias, Adonai, por este tiempo, por tu palabra, porque podemos comprender, entender, Padre, por qué estamos como estamos hoy en día, por qué pasan las cosas, Padre, por qué el pueblo, tú dices que es un pueblo rebelde, un pueblo duro de servicio, por qué nosotros hemos quebrantado tus mandamientos, hemos fallado, Padre, hemos errado, hemos cometido pecado, adulterio, hemos ido tras otros ídolos, otros dioses, Padre, y te pedimos que nos perdones, ten misericordia de nosotros y ayuda, Padre, ayuda a los países ahora mismo, a todos los países de las naciones, que la gente abran los ojos y se vuelvan a ti, a tu Torá, a tus mandamientos, para que tú puedas restaurar ese pueblo y la gente pueda vivir en paz, en tranquilidad, donde sea que estén, Padre. Que seas tú el sustento en todos los países y darle sabiduría a los que están gobernando, los que están en eminencia, los que están allí en esos lugares que tú les has dado esa autoridad para poder regir o servir al pueblo, Padre eterno. Guíanos, dirígenos y ayúdanos a nosotros para poder someternos y hacer las cosas correctamente. Y bueno, ponemos todo lo que nosotros somos y lo que hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.